Bueno, si están viendo esto en un reproductor tipo YouTube o en Spotify, van a ver que este episodio dura 1 hora. El episodio está buenísimo, pero hay un problema. Cuando grabé el audio, yo dije, bueno, voy a tener 2 micrófonos mediocres y eso va a hacer que tenga 2 audios mediocres que con los que voy a poder hacer un episodio decente. Y no, es un audio de mierda. Porque cuando tienes 2 micrófonos mediocres, sumas todo y te da un audio de mierda porque no puedes hacer nada ni con uno ni con el otro. Afortunadamente, mi amigo de la infancia, Jorman Herder, me ayudó a limpiar el audio, editarlo y bueno, y nada. Y quedó, creo que aceptable. Y si bien era una opción volver a decirle a Tomás, mira, ven y hagamos el episodio de nuevo, creo que eso se perdería. Así que lección aprendida, de verdad. Siento que para la próxima vez que invite a alguien, que no sé cuándo va a pasar, voy a tratar de jugármelo un poco mejor y hacer que también valga la pena. No que no valga la pena, no, el episodio que viene vale demasiado la pena, porque somos dos panas hablando del proceso creativo, de la Segunda Guerra Mundial, de historia, está súper cool. Y por eso también no quería repetirlo, porque creo que quedó bien. No se escucha muy bien, entonces si hacen el esfuerzo de escuchar el episodio y darle una oportunidad, yo estoy seguro que se lo van a tripear, que van a aprender muchas cosas y que bueno, nada, lección aprendida. Se les quiere. Un beso. Nos vemos la semana que viene con otro episodio donde sea yo hablándole a una pared. Nos vemos. Ok. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a... Hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo otro invitado. Se me está quedando las cosas que decir. Este es Tomás García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Tomás y yo nos conocemos cuando éramos chamos. ¿Cuándo nos conocimos nosotros? Preparatorio A, creo, del colegio. O sea que tendríamos 5 años, porque era antes del primer grado. Ajá. Así que más o menos en esa época. No Tendríamos 5 años. No habíamos despertado sexualmente. Exacto. Todavía. Sin duda. Ajá. Bueno, coño, Chris, pues te trajiste a Tomás para el podcast. Tú nunca traes a nadie. Y la semana pasada trajiste una jeva. Yo la traje un tipo. ¿Qué es esta vaina? ¿Por qué estás aquí? Diversidad, más que nada. Diversidad, que somos inclusivos. Tomás es escritor y escribió un libro. ¿Ya se llama? ¿No se va a leer o sí se va a leer? ¿Ah? Lo puedo decir, no lo No, puedo pero leer. se va a leer. ¡Ping! Se va a leer, tienes que poner un espejo y tal. Yo ya hice un video, no sé, se sale después o se graba, se da la vuelta. ¿Se llama? Nada más yo hice un video que... Sí, yo lo vi, claro que sí. Como un book trailer. Bueno, No, es no, una introducción. Exacto. Es mi introducción. Exacto. Nada, La edité bola, dicho coloquialmente. Ya en esta vaina que hizo mi pana mía, me voy a comentar esta vaina solo. Ajá. Echa cuenta que es tu libro. El libro se llama Los niños buenos vuelven a casa. Y es una novela de coming of age, es una novela de un entorno bélico, es una novela de guerra y es una novela de un chamo. La Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, sí. Que fue después de la primera. Ajá. No, ya que si no, va a masticar y lo que se escucha. Mastica. Sí, ¿no? Muy relajado. Ahí no, está escuchando porque crees que ya está masticado la paja. Nada, es una historia de un niño en las juventudes hitlerianas, ¿verdad? Es su historia en el último año de la guerra, en 1945. Y, bueno, como su título lo dice, su vuelta a casa, aunque la vuelta a casa es un poco una odisea. No es metafórico, vuelve a casa. Como que él tiene... Spoiler alert y tal. Spoiler alert, el título del libro es sobre lo que da el libro. Yo soy la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú por qué? Esta es la parte donde si esto fuera un programa de radio venezolano, yo te digo, tú estudiaste turismo, ¿no? No, yo... Esto es un libro de la Segunda Guerra Mundial. No me iba a hablar de lo que estudié ni nada. Y dije, bueno, sí, una vez que terminé en Santo Tomás, mira, hay una discusión ahorita de qué colegio es la gente. Y no se puede preguntar eso. No se puede preguntar, eso es clasista. Clasista y es demasiado 2010. 2010. O incluso antes, exacto. Aunque la gente lo hace todavía, bueno, Lo hace, pero yo tengo panas muertos que ya no sobrevivieron al colegio. No habla de
Hombre. Mentira. Uno que otro, pues, pero no. Nada chimbo. Exacto. Pero sí, lo que es importante es que es una historia basada en una historia real. Basado en hechos reales, que es una vaina que mucha gente, me imagino que te han preguntado, tipo, ¿por qué estás escribiendo tú una vaina de la Segunda Guerra Mundial cuando No la lo he escribes visto. tú? Exacto, bueno, unos 85. Por eso No, es que no, en fue en 1947. 87. Y la guerra fue 45, Exacto. entonces no. Bueno, está la típica cuestión de preguntarse, coño, ¿hasta qué punto tienes la licencia de escribir algo que, sabes, que no deberías, o sea, que no es ni siquiera tu país, ni es tu historia, ni es algo que viviste, pero es algo que alguien que conocí, mejor dicho, vivió, y esta persona compartí mucho con él y me contó toda esta historia que yo después decidí novelar. Claro, fuera. Bueno, si quieres te cuento. ¿Dónde conociste A Ritson. Te cuento de Ritson. Vamos a llamarlo Ritson. Ritson porque es su apellido y es el nombre del personaje principal y es el nombre de la persona con la que trabajé un tiempo en Venezuela. Y nada, al final trabajaba con él en una oficina pequeña, éramos pocos. Y él, durante los almuerzos, me contaba su historia de lo que había vivido durante la guerra, y el último año tendría unos 13 años, y era una historia... Era heavy. ¿De cuántos años tenía? Era Ritson, fuerte, heavy. tronco. ¿Cuántos años tenía cuando lo conociste? Ritson. 79, creo. Mierda. Todavía estaba ahí renuente a retirarse, era un tipo muy trabajador, y bueno, supongo que como clásico alemán, que era muy de trabajar, y él en verdad trabajó hasta que no podía más, prácticamente, hasta que se decidió retirar. Y claro, siendo tan mayor, y bueno, ya estaba chamo en esa época, tendría unos 20 años, y yo era muy curioso y le preguntaba, además que a mí siempre me ha gustado el tema de la Segunda Guerra Mundial y tal, me gustan las películas, las series, los libros, y claro, de venir con ese bagaje de que te gusta eso, y que de repente conoces a alguien que lo vivió, Carajo, no te cuento que no, ya explotó una bomba y le mató a media familia mía. Exacto. No era tan así, pero sí pasaban cosas muy locas, sí pasaban cosas muy duras, de las cuales algunas están reflejadas en el libro. Es gente muy curtida también. ¿Cómo? O sea, vivir eso te hace Sí. una persona muy curtida. Claro. Yo creo que... Oye, algo que él me decía, que yo digo, verga, que es heavy, y me supongo que ya estarán aplicando mucha gente hoy en día en Venezuela o en países que estén en una situación muy dura, o que estés viviendo pobreza, donde sea que estés viviendo. Y recuerdo que me decía que durante la posguerra, no durante la guerra, ya en la posguerra, o igual en los últimos meses de la guerra, no había comida. Me decía, yo agarraba y tenía tan poquita mantequilla que tenía que arrastrar, o sea, como que la arrastraba con el diente sobre el pan. Yo viviendo soltero. Bueno, mi mamá. estoy tratando de poner la parte dramática con los violines y todo. Y que vida, relata. Chécate. Nada, eso, pues que era una situación de hambre muy dura, la cual es la razón por la cual él eventualmente emigró a Venezuela. Claro, porque él luego se encuentra con que está en una Alemania destrozada por la guerra y él decide venirse a Venezuela. En esa época, yo no sé cómo era la política de Alemania, pero por lo menos la política de España, tú decías que te querías ir para el coño y ellos te asignaban un país. O sea, era como... No, yo no sé qué... Esto lo estoy contando desde la perspectiva de mi abuela, de mis tíos, de mis padrinos, que... Eso, pero en España, ¿no? Desde España, que era como que ellos decían, casi que se llegaban a un puerto, decían, mira, quiero ir para tal lado, te decían, el pasaje es tanto, y tú lo pagabas y te ibas para el coño, pero tú no tenías ningún tipo de protestar. Esto desde la pobreza, o sea, desde gente de campo. Tú no decías, mira, ir por Uruguay. Te decían Venezuela y tú, desde tu perspectiva, también era como que te salía mierda. Pues en el caso de Alemania, una de las barreras que yo creo que hacía más hoyo que la gente se fuera para el coño era el lenguaje, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro. Él me acuerdo que me ha dicho que había estudiado, bueno, primero se vino en barco, además, ¿no? Y que había estudiado algo de latín después en el colegio, lo cual le facilitó un poco hacer cursos de español, de castellano. Y eso él sabía que quería Latinoamérica. Me supongo que también porque había mucho Alemania, entonces a Brasil, Argentina y tal. Y yo también dije que, epa, me llamo Ritson Maradona. Nada, al final se
emigró a Venezuela y como a los 20 años. Claro. Pero se fue, contrario a lo que a como hacemos ahora, se fue con trabajo desde allá. Okay. Habían empresas alemanas ya en Latinoamérica, pero desde principios del siglo XX, y entonces ya ellos contactaban directamente, no sé, por cartas, pedían gente que quisiera trabajar aquí, que fuesen como agentes representantes, Claro. o sea, ya me refiero a Latinoamérica, y entonces él ya se fue con un trabajo, o sea, llegó allá a un... Y ya tenía trabajo. Ya tenía trabajo. Coño. Está bien, ¿no? Un cambiazo. Sí. Y, a ver, claro, yo obviamente me sé todos estos cuentos porque soy amigo de Tomás hace un poco de tiempo, pero bueno, No, y porque además durante la construcción del libro lo fuimos hablando. Ah, bueno, también. La construcción. La construcción, la deconstrucción de cuál era el conflicto inicial. Algo que me parece curioso es que ya ahorita dejando hablar de el libro está disponible en Amazon, pueden ir en Amazon y comprarlo. Y en la editorial. En la editorial. ¿Qué editorial es? Editorial Adarve. Buscan editorialadarve.com, van a ver más o menos esto fue medio raro. Un loguito, es como que alguien dibujando sobre la... Creo que es una y un arquero, ¿no? No sé qué es. Coño. Y Un loguito. Esto en Editorial Adarve también se consigue, también en digital y en impreso. Cool. A ver, algo que comentabas antes era como que te interesaba burda la Segunda Guerra Mundial. A mí también. Le iba a los buenos. Antes que... Claro, antes yo también. A los buenos, no le íbamos a los nazis. Exacto. ¿Por qué crees que es un conflicto que les jalamos tanta bola? Bueno, principalmente porque Hollywood nos metió también bastante por los ojos y Electronic Arts también. No, pero hablando en serio, bueno, Medal of Honor, clásico. No, hablando en serio, creo que, bueno, no sé si te pones a pensarlo ahora como desde un punto de vista un poquito de adulto y no de jugar juegos de tiros ni ver películas de explosiones, bueno, es lo que prácticamente modeló el mundo que tenemos hoy en día. Después de eso se creó la ONU, después de eso vino pues, toda la Guerra Fría, el bloque comunista, tal. O sea, la Segunda Guerra Mundial ya es un cambio de... O sea, yo creo que podría decirse que la historia tiene un punto de quiebre mayor en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Definitivamente lo que nosotros conocemos como países existe gracias a la Segunda Guerra Mundial. Esta idea de que un país venga y invada a otro, o expanda o cambie básicamente el mapa porque alguien se coge a otra persona, es algo que antes era lo normal. O sea, la democracia también como tal fue un invento relativamente reciente posterior a eso. O sea, muchos de esos países no eran verdaderamente democráticos. Bueno, capaz hoy en día no lo son, pero... No, sobre todo la democracia que tenemos hoy en día, porque en esa época votaban, bueno, no en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero un poco antes, votaban o sea, 40 años antes, votaban solo los hombres, votaban un grupo de... Sabroso, obviamente estoy echando vaina, era una cagada. Echando vainas por miedo. Era miedo. Pero también es como un conflicto bélico que era súper... más allá de ser cinematográfico, porque están como que los malos sí. Y los buenos, en el sentido de cuál era el alcance y la misión de conquistar, la ambición y el tema del patriarcado nazi. Es como... Es heavy, pues, o sea, es como que algo que cuando lo comparas, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, que tiene como que un origen diplomático, sí. y que los conflictos también fue una guerra muy de desgaste, donde no habían teatros tan diversos y donde no se estaba peleando como que en todo el mundo. Tiende a ser como que algo más no sé, no sé, es como que más Hollywood, o sea, como que las batallas, pero igual viene a ser una guerra y el que le toca vivir la guerra no es nada más el soldado batallando, sino es un periodo de años. No, es que yo creo que, o sea, también sin ser historiador, o sea, con lo poco que uno ha podido leer y que le interesa el tema, yo siento que la Segunda Guerra Mundial es la última guerra que se debió haber peleado. Y a partir de ahí las demás guerras podrían haberse evitado o debieron haberse evitado. O sea, el resto de guerras que han sucedido después del 45, o sea, tanto la guerra de Corea como la Vietnam, o ¿cómo se llama? Las guerras de la invasión de las guerras clónicas. La invasión soviética de Afganistán y todo esto, exacto. Bueno, y la guerra de Irak, que yo creo que cuando vamos a... es como el pináculo de todo este peo, porque al final
estos conflictos geopolíticos tienden a ser, o sea, esto no lo vamos a entender hasta, bueno, hasta que estemos muertos, que vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, bueno, están estas guerras, pero yo creo que cosas como el 11 de septiembre fueron puntos pivotales donde otra vez hubo un conflicto que jodió todo el mapa, como lo fue la guerra de Irak. Sí. Pero antes de eso era la Segunda Guerra Mundial que de alguna manera desencadenó un poco de estabilidad posterior a lo que ocurrió. No, y lo que queda después son guerras ¿cómo se llama? Guerras civiles, guerras internas, guerras con guerrillas, como en Colombia, conflictos Ya. así súper duros. También están las guerras asimétricas hoy en día, guerras ideológicas. Creo que también lo que la gente se ha olvidado un poco que pasaba antes es que las guerras eran de carácter muy étnico. O sea, Ya, claro. el origen de la Segunda Guerra Mundial y esas limitaciones en el mapa, mucho esa conquista inicial fue posible porque en esa gente, en esas partes de Checoslovaquia, en esas partes de... Era Checoslovaquia en ese mundo, ¿no? Todo era Sí, Checoslovaquia. sí. Checoslovaquia, Polonia, y vivían alemanes, y se hablaba alemán, y era gente que cuando fue ocupada fue como que, bueno, Bueno, de hecho, lo que rodeaba al norte de Checoslovaquia, hoy República Checa, era una región llamada Sudetes, que era, de hecho, es los primeros capítulos del libro ocurren en esta región, en estas regiones de Checoslovaquia, ocupada por los nazis. Se llamaban Sudetes, no sé por qué, pero era... hacía calor. No, Hacía calor, sí. lo curioso era que hablaban alemán. Chica, bienvenido. Suerte, para ti, mamá. Ya. No, que era una región con influencia que se hablaba alemán. Ahí Claro. como la parte de Polonia que después perdieron los alemanes. Toda Polonia. Que Que perdieron luego la Primera Guerra. ¿cómo se llama? Prusia y todo esto, norte. Pero bueno. A nivel de cuando escribiste el libro, ¿cuáles dirías que son los trabajos que más te influenciaron? Que dijiste, pues claro, yo soy el que piensa que toda obra tiene un inception, tiene un origen. Entonces, ¿qué vainas así tú dijiste como que, coño, este libro me inspira a contar como que esta parte de la historia, más allá de haber conocido a Ritson? Sí, bueno, yo diría que lo principal obviamente es haber conocido a Ritson, tener sus historias y después ir hilvanando. Pero había varios libros me ayudaron o me fueron... bueno, aquí tengo uno, por ejemplo, este del lector de Bernard Schlink, en la parte del Coming of Age, me parece que fue algo que me ayudó muchísimo. Luego está este otro libro de Sebastian Haffner que se llama Historia de un alemán, que es muy bueno. Este me lo recomendó un editor, profesor y editor de ediciones de RBA, se llama apellido Martos, no recuerdo el nombre. Esto me lo recomendó y es muy bueno porque te cuenta un poco la historia de Alemania, o sea, de la Alemania en el periodo entre guerras. Y más o menos entiendes cómo podrían sentirse los padres de Ritzel o cómo es que llega a Alemania al nazismo, cómo es que, bueno, le compran las ideas al loco como es que el tipo era un encantador de serpientes y todo lo que tú quieras y no sé, su manera de hablar embobaba a los alemanes. Eso en este libro se ve mucho. También está este libro de Imre Kertész, se llama Sin Destino. Este es un judío que vivió, estuvo en campos de concentración y su novela Sin Destino tiene varias sobre este tema. Es súper fuerte y también me ayudó en la parte de... Porque bueno, ya verán, si leen la novela, espero que la lean, ya verán que es un viaje que toca todas las partes, bueno, no todas, pero casi todas las partes de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Y bueno, vemos la parte del tema de los campos de concentración, donde estaban judíos, comunistas y todo lo que no fueran aceptados por los nazis. Claro. Y te voy a decir otra referencia que no tengo aquí, obviamente, que es Band of Brothers, de HBO. Esa serie, en la parte de la... El nombre es muy bueno porque es como que, bueno, o sea, que es una novela de Band of Brothers. Sí, tengo entendido que el origen era una novela. Yo vi la serie. Y yo vi la serie y es un clásico, yo creo sí, que sí. la vi varias veces, de hecho. La vi cuando salió, que era un carajito que era como... Claro, era como el 2000. Era como Los Soldados hayan hecho serie y para esa época era un poco de plata. O sea, HBO siempre ha sido muy vanguardista en cuanto a gastar billetes se refiere. Exacto. Y es potente. Y luego la ves de nuevo y te das cuenta... Claro, la serie tiene esta vaina, al menos cuando yo la vi de carajito, que al final no es que flojea. Al contrario, no flojea.
pero baja la acción porque se está acabando la guerra, o sea, también. Y se concentran los personajes. Entonces yo me acuerdo como chamo, yo tendría que ser 14, 13 años, era como que la di, esta mierda, este poco de gringos ahí llorones. Pero luego la es de adulto y de hecho el final es de lo mejor, porque es un epílogo muy potente. De hecho creo que el último capítulo ellos están en el nido de águila, que es como se le llamaba la casa de Hitler. Se vuelve sí, en los Alpes, que era como el sitio donde se planificaron muchas coñomadradas. Tengo entendido que también, no sé si porque incluso lo que fue The Final Solution se planificó también casi que en un retreat, que hay una película de eso, donde, que es como cómo se llegó a ese, o sea, cómo se llegó a decidir, mira, vamos a matar a esta gente, vamos a exterminarlo. Sí. Porque la guerra, y yo creo que esto es lo que en este libro se refleja de alguna manera. Así era Heydrich, por cierto. Eso. Heydrich, que hay un libro muy, muy bueno que se llama HHHH, que se llama Himmlers Hirn heiße Heydrich, que en alemán significa el cerebro de Himmler, el segundo del nazismo, se llama Heydrich, que es el tipo que planificó lo que estás diciendo, sí, la solución final. La solución final. Por cierto, le dieron un guateque en Praga. Sí. Lo mataron. Él murió a manos de un conflicto armado. Sí, exacto. No. Creo que eran, bueno, ahora que ya por ahí ojalá salgan revisionistas y decir, no, así. Esto no fue así. Creo que lo mataron uno. No murió nadie. 6 millones de galletas con tantos hornos, no se puede. No, pero quiero decir. No lo hagan. Exacto. Fuera de aquí, nazis, no, lo mataron, ¿cómo se llama? Uno de la resistencia checa. Creo que era esto. Sí. Lo que decía era un poco en base a cuando se hacen estas historias personales, te das cuenta que al final la guerra, o sea, la guerra como tal, más allá de ser una coñaza, es una pelea de recursos humanos, recursos militares, de todo tipo. O sea, el hecho que Ritz en algún momento estuviera pelando bola, que no podía ni siquiera tener mantequilla, eso es una decisión de resource management, tal cual como cuando juegas Age of Empires, que dices, bueno, marico, voy a lanzar a estos civiles a matar a estas unidades. Esto es una metáfora de mierda comparada con la escala de la tragedia. Pero lo que estoy tratando de decir es que la guerra como tal se sufre. Es una guerra metáfora excelente, porque si la gente que nos ve ha jugado Age of Empires no entiende perfectamente. Clarito, le mandas 3 bichos contra el Viper mientras tú pones ahí tu vaina de cómo es que es el código para sacar el Viper. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Y ya te caes a tiro. En esto yo creo que también está el tema de que acompañamos a un chamo, ¿no? Entonces yo creo que también uno es complicado porque como que tienes que conseguir una voz de un chamo relativamente rural y tal. Entonces, eso fue lo que te parece que fue. ¿Cómo fue ese reto? O sea, ¿cómo dijiste, vamos a poner la cabeza de este chamín? Y yo creo que esto es justamente hallar la voz de un niño de un pueblo alemán. Fue uno de los retos más duros, junto con la investigación, por supuesto, pero sí que es difícil tratar de encarnar a una persona que nació en 1930, o sí, 1933 por ahí, 31, y ¿sabes? Darle una voz auténtica o creíble. Yo creo que esto fue parte de lo más difícil, pero también estaba el factor de que querían sobrevivir. Okay. Y tenían unas misiones muy claras y tenían unos anhelos que eran muy claros también, opuestos a las misiones. Entonces esto te da, digamos, un campo más o menos, un camino para poder ejercer el ejercicio de escritura. ¿Tú dirías, ¿dónde dirías que está? O sea, ¿tú consideras que esta obra tuya es una crítica? O sea, obviamente no es que no, es una apología de todo el pedo. Yo creo que la pregunta sería como que, ¿dónde hubo espacio en la obra para conseguir un poco de crítica? Claro, en algún momento de algunas cosas, sí, de algunas situaciones históricas, sí, pero no es una obra crítica, ¿verdad? Es una novela de ficción histórica o una novela histórica, como lo quieren llamar. Como digo, está basado en una historia real, pero sí, no llego a tocar unos temas tan profundos porque igual, bueno, o sea, en esto sí hay que ser un poco humildes y es como que, bueno, o sea, no has estudiado historia, no te has leído todos los libros, absolutamente todos los libros sobre la Segunda Guerra Mundial, por más que has leído y tal, no solo novelas, sino historias, o has leído artículos, enciclopedias, pero sí, llegaste a un punto en que tú dices, no, esto es una novela, es una novela histórica, una novela de ficción histórica.
a nivel del coming of age, Bueno, ¿qué es lo que buscas con ese viaje? O sea, pues, él es un chamo, ¿cuántos años tiene? es 13 No, años. empieza con 13 años, ¿no? Sí, pero hay unos partes en el libro que él viaja, o sea, no viaja, quiero decir que él recuerda su pasado en diferentes momentos, como cuando empezó a dejar el aula de clases e irse a, digamos, no sé si llamarle trabajo de campo o salir que era como, es porque al final las juventudes hilerianas tenían algo como parecido a los Boy Scouts, ¿sabes? Que a veces estaban por ahí, por bosques y tal, esto, un poco más militarizado y con una ideología un poco peor. Exacto. Yo me voy a escapar, pero bueno, no te caen bien los judíos. Exacto. Pero sí, bueno, está el tema de que, bueno, está el tema de pubertad, ¿no? Que está presente y está el tema de dejar la niñez y empezar a hacerse adulto a una edad muy temprana y enfrentarse a unos problemas y unas decisiones que no puedes tomar a esa edad. Entonces esto era una de las cosas que sí podrías llamarle crítica, por ejemplo, o que sí podrías decir, wow, aquí está el tuétano, aquí está la fibra de la historia, aquí está lo diferente, porque esto no sucede normalmente. Sucederá obviamente seguro hoy en día en el mundo sucederá en situaciones, en áreas donde haya conflicto, pero lo que le tocó vivir a Ritzen, como muchos alemanes, y en un sistema tan estandarizado, tan es esto o ya está, es muy fuerte. ¿Tú crees que él era como que consciente de lo diferente que era él del resto de los mortales? No, O sea, pero del sí, viaje que había tenido. no, pero sí se hizo, obviamente, y cuando yo hablaba con él, que era ya él un señor mayor, adulto, obviamente era como que él es consciente de la diferencia de sociedades en las que le ha tocado vivir. Y además o sea, se hacía entender lo bueno que había sido nuestra generación, o sea, o generaciones posteriores a la de él. Pues claro. Sí, no, nuestra generación todavía no mataba a millones de personas. Exacto. Y todas las cosas y esto, o sea, al final de la guerra, ya los alemanes que no tenían tropas, no tenían hombres, tenían los ejércitos rendidos o aniquilados, lo que sea, andaban recurriendo. Tirando en España, recurriendo en todas partes de los niños y todo esto. Okay. Van recurriendo de los niños y de los ancianos, y imagínate, llega este bazooka como en Jojo Rabbit. Exacto. ¿Cómo te sentiste cuando este Jojo Rabbit? Dijiste, no, joder. Y dije, qué enfoque tan divertido. Y dije, coño, qué buen enfoque. Jojo Rabbit es un libro también. Sí, empezó, pero es una, yo no me leí el libro, pero sí lo llegué en la librería. Y la adaptación de Taika es muy abierta. O sea, las cosas que se mantienen al final es que hay un chamo y está guardando a una judía en su casa y ese es como que el core del conflicto. Un nacito. Exacto. Un nacito. Y también estaba el tema de que había un Hitler imaginario. Sí. Lo que no era es que no era neozelandés ni no maorí. Era neozelandés ni maorí, exacto. Era una minoría también perseguida en otro continente. Pero eso es como también es un approach que obviamente es muy típico de la filmografía de Taika. Y yo creo que aquí también lo que buscas es que sea un poco más grounded, ¿no? Como que más anclado en la realidad y un poco más divulgativo hasta cierto punto. Sí, aunque entiendo que no va a compararme con Taika, pero ya que me pones... Está aquí, estamos los dos hablando de él y... Es verdad. No. Pero quiero decir, lo de él está muy bien, porque es como que muestras un periodo de la historia muy, muy rudo para todos. Yo estoy seguro, de hecho, que Los niños buenos vuelven a casa es para todos. Puede cualquiera leerlo. Pero sí que no es tan... Bueno, es un libro, no es una película de 2 horas. Ya. No sé cómo será el libro. ¿Cómo te tienes que meter en el, tienes que, libro? Sí, pero no es algo tan pesado. No. Así que... Hay otra dentro de lo que es todo ese pedo de la filmografía de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es algo que estamos explorando y que falla a veces, es bueno, lo mencionamos un poco antes, ese momento donde no estás cayéndote a tiro, que es el 99.9% del tiempo para todo el mundo, pero todo el mundo se está mamando esa guerra parejo, incluso los chivos,
te están arriesgando el cuello, pues. O sea, es Sí. como que una vaina muy conflictiva. Hay un documental de Peter Jackson, Fox, ¿no fue el nombre? De la, No, la Primera pero Guerra de la Mundial. Primera Guerra Mundial. Sí, no me acuerdo cómo se llama. No se llamaba Feel Good Men, se llamaba... Como algo de Mena, como sobre sus hombros, ¿no? Bueno, lo había buscado, pero no me acuerdo. Lo voy a buscar ahorita mismo. Ni pongo el clip aquí, igual no seguimos hablando paja. Pero el punto es que ese documental te muestra They Shall Not Grow Old, que es como They Shall tomaron un montón de material del archivo de la Primera Guerra Mundial, lo colorizaron, le pusieron audio y lo intercalaron con entrevistas de gente que vivió esa guerra. Esta gente también no están vivos cuando se hizo, como también era archivo de las entrevistas. Y te muestran que ser soldado es como un trabajo. Sí, claro. Y al final, estos chamos en la juventud hitleriana, yo creo que lo que tú dices de los Boy Scouts es completamente válido en el sentido que era como que Boy Scout, pero nazi. Y creo que es parte de lo que es cómo permea la ideología en todo. Es como que era el colegio, pero es el colegio nazi. Sí, Y exactamente. eso hace también que lo que espera del Estado de ti era que fueras No sé, ¿qué opinas tú que esperaba? Yo soy un chan, tengo 13 años. ¿Qué Sí. coño es lo que... ¿Qué crees tú que es lo que esperaba El Reich. bueno, sí, el Reich de mí, o sea, la juventud hitleriana. Nada, O sea, esto era un lavado de cerebro bestial y ya está, era un adoctrinamiento y listo, un amor a la Vaterland, a la patria y toda esta cuestión, que era esto y ya. Y nada, crear unos niños robots que estuvieran convencidos de todo de lo que decían ellos, Ya. lo que decía Goebbels o Hitler o qué sé yo. Pero sí, además de eso, ya al fin, yo creo que ese era el plan de ellos. Pero cuando ya la guerra se les va en contra, y ahora como que, bueno, tienen estos carajos también a ver si nos salvan a nosotros. Claro, y ahí también hay un Que eso es tema- lo loco también de la Segunda Guerra Mundial, que es como, empezando por lo que decías de que es una guerra en la que está muy claro quién es el malo y, Sí. y bueno, quiénes son los buenos. Pero además de eso, está el tema de que no se rendían sino hasta el final. Y era como que ya había un punto en el que tenían que haber dicho, bueno, esto se ve buenísimo en la película esta de Untergang, Sí. de la caída, era como, Hitler, ya es hora de que rindan la tropa, ya perdiste toda Alemania, solo estás rodeado, o sea, hace tiempo y no, el tipo hasta el último. Ahí había un tema que es que los estaban rodeando eran los soviéticos. Entonces los soviéticos no tenían fama de ser misericordiosos y de hecho hubo después de que cae, ni siquiera Pero no hubo cuando una cae- rendición, o sea, si tal vez No. dicen, bueno, igual iban a perder todo, pero dicen, si hubieses tenido un poco de aprecio por tu propia gente, que ellos hablaban de su raza o por su aria. propia vida. O sea, Exacto. tipo, incluso tu propia vida, así Sí, como que porque se suicidaron, voy a exacto. aprovechar y me voy a escapar en los últimos, me voy a ir a Argentina. Una vez Exacto. así, habrían países que lo recibirían, o sea, Sí. capaz lo irían a matar o lo que fuera, pero no creo que iba a estallar o sea, si él decía, me voy a ir a Argentina, capaz se podía esconder, no sé, o sea, tipo... Sí, pero que sí, mucho antes de que estuviesen ya rodeados estaban Ya. fritos. Pero es que tenían que haber rendido, bueno, no sé, no es que tenían, tampoco estoy pensando, coño, ¿cómo habríamos No, salvado en los nazis? retrospectiva es como, coño, mano, yo creo que te quedabas ahí 2 términos y luego ponías otro bicho y ya. Ya. También está el peso, yo creo que es muy heavy el hecho de que se están rindiendo frente a los soviéticos. O sea, la fama que tienen estos carajos y lo que hacen después con todos los territorios que ellos conquistan, también no deja como para que... Porque, de hecho, hubo ejércitos alemanes que mientras iban cayendo las vainas se estaban desplazando casi que para rendirse con los americanos. Yeah. Porque sabían que rendirse con los soviéticos podía ser una sentencia de muerte. Sí. Y la incertidumbre que eso te genera, porque había un vacío comunicacional. No es como que veías en Twitter que aquí tuiteando ya como prisionero de guerra en el campamento soviético. Lo que tenía esta gente eran historias que mientras más alejado tú estabas de las ciudades y con quien sea que te encontrabas, pues tu vida estaba en verdadero peligro. Entonces, eso está heavy. Acuérdate que este tipo, por ejemplo, tenía el tema de que, porque, bueno, parte de la historia de Ritzen es en el frente oriental, que es justamente el frente contra los soviéticos. Sí. Y los rusos siempre han tenido ese orgullo de que nadie nos ha logrado conquistar, ni Napoleón nos conquistó cuando
en 1810 creo que fue, o Ya. en esa época. Y claro, cuando está el famoso Stalingrado, que es como que, la piedra de traba para ellos, y empiezan a traer gente y gente de la Rusia transuralina, o sea, después los Urales, Claro. de rusos asiáticos, empiezan a traer gente y gente que carne de cañón, gente que nunca vi, que no hablaba, creo que no hablaba ni, bueno, no sé si no hablarían ruso, pero eran gente que de estas O micro posiblemente no hablan ruso, o repúblicas. sea, al Sí, final sí. hablarían una versión, un dialecto, los catalanes rusos. Los rusolanes. Bueno, es válido, Tema, ¿no? tema candente. No, quiero decir, Richie me contaba de que cuando él estaba allá, porque en una parte de la guerra le tocó pasar por la Alemania ocupada por los rusos, y eran tan salvajes, o sea, bueno, estas personas que eran de la Rusia asiática vivían en unos entornos tan rurales, tan agrestes, que se llevaban los lavamanos, los lavamanos de las casas los arrancaban Para llevárselo. para llevárselo pensando que saldría agua de ahí todo el tiempo. Ok. O sea, no había ni siquiera una conciencia de que, bueno, hay una instalación de tuberías de agua. Qué huevón. Exacto. No, y el Yo tema. creo que si yo viajara en el tiempo y me mandaran para esa época, uno tiene la idea de que uno sería una especie de gurú, pero al final uno estaría como que tú eres huevón a todo el mundo. Así que, qué pavo, ¿cómo va a salir agua de ahí? ¿Cómo va a salir agua de ahí? Iván, marico. Por Iván, favor. sí. No, pero bueno, sí, era un tema muy salvaje. Habían violaciones, los rusos cogían esposas de campaña, o sea, Ya. agarraban una alemanita y te llevo todo el Mira que mundo. nos casamos. No, yo creo que toda esa parte sí está bastante documentada que fue un mega desastre porque al final a nivel comunicacional o a nivel de instrucciones y lo que era el fog of war, la niebla de guerra, no es para nada como hoy en día y también el accountability de los carajos de si tú hacías algo mal durante la Segunda Guerra Mundial, pues marico, lo más seguro es que you were gonna get away with that, ¿sabes? Claro, además que no habían, en esa época creo que estaba que si el Tratado de Versalles y ya, no habían tantos tratados de cómo tratar a prisioneros, habían pocas cosas. O sea, Había muy pocas, pero había un mínimo de garantías que también estaban, pero yo creo que los rusos les sabía mierda, pero también estaban lidiando con gente que los había masacrado durante... O sea, hay que recordar que hay un tema de venganza ahí del el nazismo. Si bien el comunismo luego volvió mierda a un montón de países, el nazismo quería exterminar sí. etnias completas. O sea, gente como por ejemplo en Bielorrusia, la cantidad de aldeas que volvieron mierda y quemaban principalmente a mujeres y a niños porque no querían, o sea, porque era una limpieza étnica absolutamente violenta. Sí. Entonces, nada, en general yo lo veo como un tema de venganza en el que muchos soldados y ciudadanos se vieron atrapados, pero ese es el costo, Claro. el costo de la guerra. En líneas generales, recuerdo que Richard decía, él estuvo en todas las regiones. Bueno, sabes que después del 45 pasaron unos 3, 4 años con Alemania dividida entre Francia, Inglaterra, Sí. Estados Unidos y Rusia. Y claro, él decía, mira, ranking, aquí puedes poner tops. Tops de qué nacionalidades son los peores o las mejores para ocuparte. Los rusos eran los peores, obviamente. Luego venían los franceses, que él decía que eran unos déspotas. Luego los ingleses, que eran tal, y los americanos eran los menos tal. Porque tiene sentido, ¿no? Ningún nazi se metió en Estados Unidos y tal. Yeah. Sí, yo creo que claro, también igual era un tema, o sea, él hablaba un poco en líneas generales, igual el más cabrón era un gringo, No, o había un ruso pana, que claro, pero obviamente la organización que tú tienes al estar ocupando un territorio, si hay un historial de exterminio, tiendes a dar un poco de rechera. Ah, no, por supuesto que no es algo de que, ay, ¿por qué me tratan así hoy? Sí, mano. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Sí, se me olvidó meter así, hice un poco de vaina. El clásico yo qué hice. Exacto, no es culpa mía, no, sí, lo fue completamente. Sí. Bueno, también es una vaina que
creo que también se ha documentado muchísimo y se ha hablado muchísimo y afortunadamente está en la historia como registrada como uno de los momentos más oscuros y violentos de la humanidad. Y, Y después viene el comunismo con sus cosas detrás. exacto, luego como que cuando mataban gente lo hacían de millones, pues tardaba un poco más. Exacto. Y al final, y al final creo que bueno, hoy en día se ha vuelto como que algo muy anecdótico. Creo que el tema de la guerra es una guerra muy fácil de explicar. Tipo, mucha gente no sabe ni cómo empezó la Primera Guerra Mundial Bueno, y tampoco es algo que puedes explicar sencillo. O sea, no es súper fácil Ninguna guerra yo siento que sea como que fácil de explicar, excepto la Guerra de la Galaxia, que al final es súper sencillo. Pues, claro, o porque sea, al principio te tienen los créditos explicando todo. exacto, exacto, te lo explicaba ahí, está el lado oscuro, el lado de los Jedi, y bueno, y está la princesa Leia tratando de escaparse. Incluso es un pedo, pues mira, ya estamos aquí viendo. Sí, sí, ya estamos consumiendo minutos. Exacto, luego hay otro tema que yo siento que es a nivel ya que estamos hablando de la guerra de las galaxias, es como esto, como se usa, como es la base del mal, o sea, de alguna manera yo creo que se retroalimenta un poco lo que es el nazismo como elemento de todo mal y luego como muchas distopias, muchos villanos, muchas cosas se construyen en base a esa historia. Y yo creo que tú haces algún intento en el libro de imparcializar el objetivo de esta gente o algo así, o tú sientes que es algo con lo que juegas en el libro. No, no, totalmente no. Yo, de hecho, lo contrario. O sea, aquí es un libro donde está muy claro quiénes son los malos y que él está en un mundo de gente mala. Claro, pero también está contado desde el punto de vista de un niño. Entonces, el análisis político no es tan profundo. Sin embargo, hay unos capítulos ahí que él recuerda hablar con sus padres y recuerda no entender muy bien varios temas. Porque el padre de Ritzen... Era nazi. Bueno, sí, como todo el mundo, el mismo, sí, pero no digo el padre de Ritzen real, el padre de Ritzen de hola. Porque nunca hablé creo que de mucho sobre el padre de Ritzen porque no lo conocí mucho. Okay. No, pero yo creo que incluso dentro de esas épocas puede haber gente crítica igual que uno en un gobierno, si hay un gobierno socialista, tú dices, coño, soy antisocialista, si eres socialista sí. y hay un gobierno capitalista, eres crítico. Yo me imagino que en esa época habría gente que se come la propaganda, los que no se la comen, los que dicen, Mario, no quiero otra guerra. Claro. No, bueno, él, para empezar, no hay un personaje de la resistencia alemana, yo recuerdo. Porque eso no sabía. Y por otro lado, es un niño, entonces no entiende muy bien la propaganda. Se deja llevar por las masas, o sea, porque todos están vestidos de igual, todos llevan ¿se llama? La esvástica. Sí, la esvástica. Sí, llevan una esvástica de colores, ¿no? No es de colores, como, sí, llevan una especie de brazalete. Exacto, cada uno tiene un brazalete, un color distinto, algo así, ¿no? Sí, exacto. Bueno, cuando estaban en juventud tenían esos rankings, sí, como los rankings de los Boy Scouts, se llama rangos. Y entonces él es un niño que es nazi, pero no es que es nazi, no está pensando en... Pero reacciona como niño. Exacto. Claro, yo creo que la razón por la que esta ideología tiene que ser indoctrinada a la gente y es tan importante que lo empiecen desde los niños es que no suena como algo, o sea, no son lecciones, son lecciones que tienes que enseñar a la fuerza. Exacto. ¿Sabes? Tipo, es algo que de verdad tienes que enseñarle a estos niños a desensibilizarlos para lo que es el objetivo final de limpieza étnica, de todos estos peos que hace que también sea necesario que pues si empiezas con un chamo de 20 y tantos años y le dicen, no, mira, que vas a ir al otro lado del mundo a matar gente, pues claro, también está eso o sea, esta gente cuando iban a otro lado a matar gente, no es como que hoy en día cuando vas a otro lado a matar gente, pero en realidad hay un esfuerzo sobrehumano de movilizar tecnológicamente personas de la época que es gigantesco, o sea, es un trabajo apoteósico. Sí. Oye, con el tema de que cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los alemanes sienten, obviamente, como me supongo, que no, sino que exacto, no, que los términos de la rendición son, o sea, la deuda alemana con Europa es bestial. Okay. La deuda es muy grande. Entonces ellos por eso tienen una crisis económica como
De hecho, me decía Richard, La inflación y la tal. inflación era como la de Venezuela. Y que en esa época ni siquiera la sabían cómo manejar. O sea, Exacto. como que había un montón de economistas, tipo, no, que nosotros. Exacto. Pero como que podían traer dólares o decir, como que, bueno, te pago en PayPal. Exacto. Y viene Hitler y dice, no, vale, aquí vamos a sacar esta vaina adelante y esto es lo que funciona y vamos a industrializar todo el país más aún de lo que ya... Porque además esta gente se enamora, este carajo. y la Primera Guerra, no, el origen de la Primera Guerra Mundial, si bien hay un núcleo ahí de alemanes, bueno, siendo responsables de muchas cosas, y tiene un origen relativamente étnico. Es una guerra, o sea, es un conflicto diplomático que estaba estresado hasta el límite, y luego es lo que tú dices, cuando se reajusta. El concepto de nación que nosotros tenemos hoy en día, es que si yo tengo un pasaporte español, pues ya soy español, porque mi mamá es española, a pesar de que yo hablo con acento, o sea, yo creo que el caso de España, Venezuela es como súper sencillo, pero cuando vienes de otro país donde no tienes el mismo lenguaje, nunca has vivido en un sitio y tienes absolutamente todos los derechos, genera una base de resentimiento muy, muy heavy que hoy en día es un peo en el mundo. Pero antes, no digamos que no era un peo, pero el problema era otro, que era si habían suficientes alemanes en un lugar, pues ese sitio automáticamente era Alemania. Y el razonamiento de esta gente era, mira, si mato a todos los bielorrusos y lleno esa vaina de granjeros alemanes, va a ser Alemania. Y ya, y ese era el concepto de nación que existía en esa época, y por eso es como estos juegos de... Todo lo que sea, el jueguito, la película, estos juegos de Civilization de 4X, de que el tipo de expansión ellos lo tenían muy claro, que no era solo militar, no es como que han llegado un montón de tanques, van a llegar los tanques, luego van a llegar los granjeros, luego aquí no hay nadie que hable ese idioma que se hablaba antes, y eventualmente no va a ser distinguible un territorio del otro. Incluso temas como esos siguen afectando hoy en sitios como Crimea. Hay muchos rusos en Crimea, pero cuando tú dices qué es un ruso en Crimea, es alguien que dice ser ruso a pesar de que está en un territorio que está objetivamente dentro de Ucrania. Exacto. No, es eso, es lo que dices, el tema de cómo te venden la nación, además de que está el tema de que la ocupación, la anexación de otros territorios, y era como, no, porque es necesario y ya está, y los niños, claro, que es de lo que va la novela, son niños, entonces ellos dicen, bueno, si esto es lo que dicen, y todo el mundo aplaude, yo le voy a esto, porque yo no quiero ser diferente, que esto está en parte, es parte de los niños vuelven a casa, en la primera parte, en la parte de la guerra, él dice, bueno, yo estoy aquí, pero no quiero ser, o sea, porque es lo que hay, porque no quiero ser diferente, no quiero vestir igual a los demás, o sea, no quiero... Claro, no va a ser un rebelde, y menos a esa edad, con 13 años. Luego las cosas pueden ir cambiando y la gente montarse otras películas, pero no tiene el acceso a la información que hay hoy en día. Yo imagino que en Berlín, cuando llegaba, ganamos, la gente luego de marico, vamos. Qué bien. Vamos a hacer país. Si no les cuentas que encima estás exterminando un montón de pueblos y lo que estás es mandando un montón de soldados desensibilizados a hacer esa vaina, pues el plan es perfecto, porque la gente no se está ensuciando las manos, lo único que están disfrutando, lo único que están es gozando la victoria. Claro, eso luego cambia, pero... Además claro, están también la diferencia entre... hay algunos personajes que, esto sí es difícil decir, son soldados que no son tan malos, por decirlo de alguna manera, porque son, sabes que estaba la Wehrmacht y estaba la Waffen, la Waffen-SS, que es como decir, la Waffen, que era la Fuerza Armada, y la Waffen-SS, que es la Seguridad de Estado, que eran los más... estos sí podría ser que eran los que circuló, no, mentira, los que tenían la mentalidad más los que tienen cero lado. Más nazi. Los que tienen cero lado, claro. Exacto. Y los demás, había muchos soldados que eran campesinos, reclutados, vas para allá, ya está. Bueno, y que también hay que tomar algo en cuenta, que lo de seguir órdenes no es una vaina inventada, que se inventaron los soldados para decir que no soy responsable. El ejército funciona en base a la línea de mando. La razón por la que... La cadena de mando. La razón por el chain of command. La razón por la que han habido ejércitos desde hace 3.000 años o más, 5.000 años, y funcionan hoy en día igual que funcionaban antes, y estas estructuras se desarrollaron militarmente en todos lados de la civilización,
es porque... Lamentablemente. bueno, o no. O sea, sí, depende. Depende de qué lado, de qué se está. Es porque funciona. O sea, tú le dices a un grupo de gente, hagan esta mierda, y ellos van y lo hacen. Eso te genera te reduce la incertidumbre, puedes planificar mejor, puedes ejecutar mejor, puedes tener garantías y al final mitigar los posibles errores de cuando las vainas no funcionan. Si tú dices, mira, vamos a volar esta represa y tú mandas a un grupo de gente y ellos o vuelan la represa o los matan, tú puedes operar en base a que las dos vainas ocurran. Claro, lo que no puedes operar es que los bichos vayan, te traicionen, vendan información, digan que tú vas a estar esperando la vaina, que falsifiquen, que... O sea, lo que no puedo ver es lo que es jodido, de verdad, dentro del mundo militar es la contrainteligencia y la falta de disciplina. O sea, cuando estos carajos dicen, yo solo seguía órdenes porque de verdad ellos no tenían ni la visibilidad de saber qué coño es lo que estaba pasando y muchos seguían órdenes. Obviamente también hay otros que ya una vez que estás ahí se van desensibilizando y hay un libro al respecto que... coño, se me fue el nombre. Es que me acuerdo era Archipiélago, exacto. Gulag Archipiélago. Gulag Archipiélago. Iba a decir... Archipiélago Gulag, este es de ruso. ¿Cómo se llama él? Bueno, continúa. El tema, iba a decir Gulash. Gulash. Dije, mira, tengo tanto tiempo que no vamos a un garito como que es un restaurante buenísimo que aquí en Barcelona que hacen que sí, Gulash y otros platos ahí que son riquísimos. ¿Cómo se llamaba la pizza esta? Era una pizza frita, pero también era buenísima, pero que sí con nata. Pero los bichos tienen un horario demasiado, los bichos tienen un horario demasiado raro. Que marico, siempre que hemos estado cerrados o era que sí, nada más al mediodía y entonces, bueno, en fin, el punto es que en este libro se habla de cómo el comunismo tenía también sus campos de concentración y ciertos niveles de exterminio y tragedias de esa escala y quienes lo llevan a cabo muchas veces eran soldados que simplemente eso se volvía su trabajo. Y cuando digo su trabajo es su propósito de vida. O sea, esta gente es como que tiene que seguir esas órdenes porque para ellos no hay alternativa a desobedecer este sistema. Claro, los realmente enfermos mentales deberían ser las cabezas o los administradores de estos campos, como la lista de Schindler. Sí, y no recuerdo cómo se llamaba el tipo que hace... El otro... El que hace Ralph Fiennes, bueno, sí, Ralph Fiennes podemos decir es un mamahuevo, pero el personaje, no el actor. El actor tengo entendido que es súper simpático. El bicho, tengo una amiga, la hermana de un pana que lo conoció y le pegó una foto de carajo así súper simpático en las calles de Londres, le tomó una foto con él. Así que no es un nazi, que yo sepa. Pero dentro del mismo punto, yo creo que también hay algo a nivel de la guerra y de lo rural, que es la relación con la muerte. O sea, cuando tú te vuelves un asesino, para ti matar es fácil. O sea, no es una vaina, es como que verga, me van a matar. O voy a matar a alguien. Es como tú aprendes a morir, que es como que, mira, en el momento en que me clavan el cuchillo, me voy a morir como se han muerto los otros bichos que mataban a cuchilladas. Y así es un poco la desensibilización de eso. Y la relación que tienen con la muerte. O sea, hoy en día en la sociedad moderna, cuando alguien se muere, el proceso es lo más lejano, es un proceso de despedida donde no es como que estás contemplando cómo ocurrió o bañado en sangre. Y eso es algo que también transforma a las personas. Total. Bueno, Ritzen pasa su historia sin... Bueno, no sé. Para los que no lo sepan, los juventudes hitlerianos no iban ahí cayéndose a tiros disparando, no. Él, por suerte, no tiene que... ¿sí? ¿O no? ¿O no? Tiene que la ayuda. Coge o no coge. No me digas. Pero ya con eso terminamos el podcast. ¿Algo más que quieras recomendar? No sé, a nivel de cómo se llama el libro, dónde lo pueden conseguir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Los niños iguales vuelven a casa. Lo escribió Esteban Díaz, Tomás García Orihuela, que es mi nombre. Orihuela, Orihuela, ¿lo tenéis Orihuela? Orihuela, sí, todo el mundo lo Orihuela. Se consigue, está en Amazon, bueno, en todas partes del mundo donde llegue Amazon está en España, la parte de Amazon está en la editorial y ya está en la casa del libro y en algunas librerías empieza a estar aquí en España. Buenísimo. No sean nazis,
no empiecen una tercera guerra mundial, no queremos una tercera guerra mundial, ya No, tuvimos suficiente no, con no la segunda. adoctrinen carajitos. No adoctrinen carajitos, no adoctrinen carajitos y hablen con sus jefes. Sus jefes a veces tienen historias de pinga y les pueden echar cuentos y luego terminan sacando una novelización. Exacto. No están arrechos. No, Pero igual. Si yo, mi jefe, ¿cuál sería? Sería 10 páginas de me volví programador. Me conseguí una jefe y me la cogí y me casé con ella. Bueno, ya, dale, pues chao, nos vamos.